Vamos a pasar al segundo punto, rápidamente, que tiene que ver con la cuestión que se suscitara entre la Auditoría General de la Nación y la CUMAR respecto del cumplimiento de un convenio que oportunamente se firmara. Le voy a dar la palabra en primer lugar al señor presidente de la auditoría, el doctor Leandro Despuy, que además le voy a pedir que haga también un informe también de tipo general en cuanto al rol que va a cumplir la auditoría en esta segunda etapa de este proceso de ejecución de sentencia. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo querría subrayar las palabras que ha pronunciado el defensor del pueblo sobre la importancia que tiene para el país y yo creo para la historia este fallo, esta decisión de la Corte con respecto a la problemática ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. Yo creo que el lema que todos han reconocido, que animó a la Corte cuando no solamente falló, sino que puso como condición, como la presentación de un plan y las modalidades para el seguimiento de las obras y por parte de y la participación de los distintos actores y la consulta a la sociedad civil, son hechos innovadores que nos comprometen a todos los que participamos en esta experiencia tan original en la que nos vemos involucrados. Entonces, reconozco que las palabras del defensor, que tiene a su cargo la coordinación y de alguna manera recoger las inquietudes y la opinión de los sectores de la sociedad civil, es una responsabilidad mayúscula y creo que la ha venido cumpliendo con una extraordinaria valor y reconocimiento. Nosotros pudimos presentar un informe bastante detallado en la sesión anterior ante la Corte Suprema de Justicia, y de tal manera que en este caso vamos a hacer referencias un tanto genéricas sobre esos informes que nos parece muy oportuna la decisión de la Corte de subir toda la información en una página específica. Los informes que nosotros presentamos la vez anterior lo tenemos ya en nuestra propia página web, de tal manera que vamos a entregarlo en forma digital para que se incorpore orgánicamente, de una forma unificada, toda la información que existe sobre esta sentencia y el trámite, la ejecución de la sentencia. Como ustedes saben, la AGN utilizo el término estrictamente científico, fue sindicada por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia para auditar la asignación y la ejecución de los fondos, diríamos, vinculados a la sentencia, que se aplicaran en ejecución de la sentencia del caso Mendoza y otros. Nosotros ya veníamos con anterioridad realizando múltiples labores de auditoría en la cuenca. Habíamos realizado auditorías en materia de impacto ambiental, que en forma complementaria a las que había realizado la Defensoría del Pueblo, sirvieron de alguna manera, nutrieron los cimientos fácticos de la decisión de la Corte, porque había una serie de precisiones, de estudios muy completos, muy complejos, que alumbraron de alguna manera la decisión de la Corte de abocarse a este tema. También lo hacíamos desde el punto de vista
indirecto cuando auditamos los distintos préstamos de organismos internacionales o multilaterales, y en ese sentido habíamos hecho el seguimiento de algunos, diríamos, préstamos emblemáticos, como era aquel del BID, que duró más de 10 años y que en definitiva el país terminó pagando más por punitorios que por haber aplicado esos fondos. También hemos auditado el impacto ambiental y el impacto de las obras de infraestructura que estaban vinculadas a la concesión antigua de Aguas Argentinas, y de esa manera pudimos también determinar una multiplicidad de hallazgos, no solamente referidas a aspectos económicos de la concesión, sino también a algunos incumplimientos referidos a obras de infraestructura que tenían un enorme impacto ambiental y que paulatinamente iban transformando al riachuelo en una suerte de cloaca a cielo abierto. Teníamos muchos ángulos, auditamos también en OSA, la Subsecretaría de Recursos Hídricos, de tal manera que hemos llevado adelante una actividad muy intensa en todo lo relativo a la cuenca. Pero cuando la Corte Suprema nos indicó específicamente para esta tarea, sin descuidar los otros aspectos, hemos tratado de presentarnos cada vez que hemos sido convocados a este encuentro, donde sin duda todos valoramos y todos, diríamos, difundimos como una tarea que nos permite acercarnos, plantear nuestras dificultades, si las hubiera, y porque es imprescindible en la medida en que, por la naturaleza de los complejos económicos, sociales, habitacionales, requieren la participación de distintos actores. Y una de las comprobaciones más serias que nosotros habíamos hecho previo a la decisión de la Corte es que lo que más dificultaba el control era precisamente el fraccionamiento jurisdiccional. Y por eso fue tan importante esa ley, el hecho de que la provincia y que la ciudad adhirieran y que se hiciera este esfuerzo único y casi diríamos emblemático, y que es la única modalidad posible porque estamos frente a derechos colectivos que requieren una forma, una modalidad de resolución plural con distintos actores y participantes, tanto en el cumplimiento de las metas que propone la propia sentencia como en el control del cumplimiento de esas metas. Y la verdad es que la auditoría, como la defensoría en cierta manera, no tienen otra manera de colaborar que no sea la de ejercer la función, y nuestra función no es otra que la de controlar. Y cumplir esta función es de por sí lo que tiene un valor decisivo. Entonces, yo les diría que si retomo simplemente a los efectos de poder verificar nuestra labor vinculada estrictamente al tema de la sentencia, en el año pasado nosotros, en el 2012, presentamos 11 informes y un estudio especial que nos pidió la Corte Suprema de Justicia. Actualmente nosotros estamos realizando 8 informes que probablemente terminaremos en el primer semestre y 8 informes más en el segundo semestre. Lo que señalamos nosotros en estos informes con respecto al devengado del año 2000, en la ejecución, nosotros auditamos el 12, en el 12 auditamos el devengado del 2011, que tenía alrededor de 9.000 millones. De esos 9.000 millones nosotros habíamos auditado el 47% y habíamos señalado
como nuestra labor de auditoría abarca no solamente la ejecución, sino también la asignación de recursos, que en general el porcentaje de esos montos que nosotros habíamos auditado era esencialmente las asignaciones provenientes del Ministerio de Infraestructura, de Planificación, que había realmente llevado adelante, cumplido con la tarea que le había impuesto la sentencia de la Corte, que es la identificación de las partidas, lo cual facilita y posibilita que nosotros auditemos. Pero se nos presentaban dificultades con respecto a las partidas que se destinaban dentro del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Social. Y habíamos pedido en esa oportunidad, y la Corte se había hecho eco, de solicitar que en el presupuesto del 2013 figurara con claridad esas asignaciones de partidas que, si no habían sido identificadas cuando se aprobó el presupuesto, que lo hicieran con posterioridad para que nosotros lleváramos a cabo nuestra labor de auditoría de manera completa. De esta forma nosotros tenemos hacia adelante un horizonte donde vamos a auditar todo lo que es partidas identificadas del Ministerio de Planificación, más las que se identifiquen dentro del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Social. Es importante precisar esto porque nada impide que por nuestras labores y nuestra competencia propia constitucional realicemos muchas otras labores de auditoría. Nosotros, por ejemplo, auditamos los estados contables, los balances de AISA, por ejemplo, creo que el último es del 2011 y creo que tiene un informe sin salvedades o en todo caso positivo. Digo esto para decir que hay una pluralidad de actividades que no se reducen solamente a la que nos está pidiendo estrictamente la Corte. Pero al señalar el enorme volumen de actividad que significa la solicitud misma de la Corte, que nosotros la hemos asumido por unanimidad en nuestro organismo, sino que en este intercambio tan positivo yo quiero también reconocer, como lo ha hecho el Defensor del Pueblo, que sus gestiones, señoría, inmediatas con respecto al haber sido depositario de esta responsabilidad, de contactar los distintos actores, y las reuniones que hemos mantenido han sido sumamente fructíferas, y hemos aceptado los frutos de nuestro intercambio, en el sentido de la importancia que tendría intensificar nuestra actividad de control, de tal manera que se extendiera también a los aspectos vinculados a las contrataciones, y dentro de lo que son las herramientas de auditoría a través de muestras, etcétera, pero en todo caso y respetando los principios básicos de la auditoría, que es el momento en el cual nosotros podemos participar, pero en todo caso tener una participación oportuna en materia de contrataciones, para que la justicia pueda llevar adelante un seguimiento bastante oportuno, ordenado, casi diríamos contemporáneo. Ya con respecto a las incidencias presupuestarias de esta actividad, nosotros hemos tratado de acercarnos. Bueno, hemos celebrado un convenio con ACUMAR a los efectos de poder aplicar recursos humanos, sobre todo en los aspectos vinculados a la sentencia originaria, asignación y ejecución presupuestaria. Pero hemos evaluado también los impactos que tiene la actividad de auditoría sobre toda la cuenca, y sin duda que duplican o casi triplican el impacto económico que tenía, que tiene de alguna manera el convenio que habíamos celebrado con ACUMAR. Quiero decir que
más allá de la actividad misma en torno a la ejecución misma de la sentencia y el impacto en recursos humanos que nosotros habíamos acordado, se ha visto resentido como consecuencia de las dificultades que ha invocado ACUMAR para poder continuar, diríamos, cumpliendo el convenio. Esto no ha impedido que nuestra actividad de auditoría continúe. Nosotros hemos llevado adelante las actividades y en todo caso se invocó como argumentos circunstancias vinculadas a elementos ajenos a lo que nosotros habíamos constituido el convenio, como eran incumplimientos de otros actores como la provincia y la ciudad, pero nosotros no auditamos la provincia y la ciudad. Justamente lo que nosotros llegamos a un acuerdo muy sabio que nos ha permitido una extraordinaria cooperación entre los distintos órganos de control. Nosotros auditamos los fondos federales, inclusive cuando ha habido transferencias, los fondos que se destinan al PISA, y cuando hay ejecuciones de la ciudad o las ejecuciones provinciales de la provincia, deben ser auditados por los órganos de control tal cual fue establecido en nuestros acuerdos. Y la verdad es que hemos tenido una relación de cooperación muy, muy estrecha. Yo mismo he ido a la provincia de Buenos Aires, he hablado con las autoridades, he hablado con el tribunal, y el tribunal, que es un organismo que tiene su propia metodología de trabajo, le hemos facilitado inclusive los manuales de auditoría para que su tarea se vea complementada. Y también hemos mantenido reiteradas reuniones con los organismos de control, en general también con la ciudad, de tal manera que el acuerdo ante la Corte ha sido de que nosotros llevamos nuestra propia labor de auditoría y los otros actores llevan la propia, y a través de ACUMAR la hacen conocer a nosotros también como órgano de control, con una responsabilidad probablemente mayúscula, porque de esa ejecución presupuestaria a la que nos referíamos de 9.000 millones, solo un 15% es lo que corresponde a las partidas de provincia y de Buenos Aires. Es con este espíritu y con esta voluntad que nosotros nos proponemos llevar adelante este desafío mayúsculo, que si bien es cierto es muy grande, porque ustedes podrán ver de las explicitaciones, por ejemplo, que hizo AISA sobre la cantidad de obras que está llevando a cabo, y bueno, nosotros hemos estado auditando a AISA desde hace mucho tiempo, creo que desde el comienzo mismo, pero ahora vamos a ver los miles de millones que están comprometidos en estas obras que se emprenden, y también el nuevo préstamo del Banco Mundial, que son también cuestiones que van a tener un enorme impacto económico. Y bueno, estas también van a implicar labores de auditoría. Y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a tratar de hacerlo, porque creemos que en esto está comprometida, diríamos, la suerte de no solo 5 o 6 millones de personas, sino también, bueno, la vigencia de los derechos humanos en algo tan importante como es la pluralidad de derechos que están comprometidos en los problemas ambientales, sino también el prestigio, diríamos, y la eficacia de uno de los organismos, aunque podemos utilizar una redundancia, más prestigiados en nuestro país, que la Corte Suprema de Justicia, que con mucha valentía tomó y se dispuso a hacer lo que muchos gobiernos no habían hecho a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.
de las necesidades presupuestarias. ¿Ustedes están preparando un informe, están elaborando algún presupuesto que permita establecer las necesidades de la auditoría específicamente vinculado con el trabajo de la causa? Sí, en realidad nosotros ya habíamos previsto. Nosotros en realidad ya hemos previsto la incidencia que puede, diríamos, en recursos humanos que tiene esta actividad. Inclusive la hemos evaluado y la hemos presentado al Congreso y el Congreso aprobó ese presupuesto. Lo que prevé el presupuesto aprobado por el Congreso es que el convenio de ACUMAR sería cumplido. Si ACUMAR cumple con el convenio que nosotros incluimos en nuestro presupuesto, no tendríamos dificultades presupuestarias para el año en curso. Si por el contrario, cuando nosotros presentamos el presupuesto fue sobre la base de un convenio con ACUMAR. Si ACUMAR incumple el convenio, nosotros automáticamente vamos a tener en nuestro presupuesto el déficit exacto del incumplimiento de ACUMAR. Pero cuando nosotros presentamos al Congreso como recursos propios, diríamos que recaudaríamos en virtud del convenio firmado, lo hicimos sobre la base de que el convenio sería cumplido. Si hay un cumplimiento, el Ejecutivo tendría que proveer los fondos para que nosotros podamos mantener el nivel de contrataciones que se requieren para cumplir nuestra labor de auditoría tal cual ha sido planificada en materia de resultados materiales y al mismo tiempo en materia de impacto de recursos humanos. Hay una circunstancia todavía mayúscula, que es el hecho de que nosotros nos proponemos cumplir con la solicitud de la Corte que usted nos ha formulado, en donde se incrementa aún más nuestra labor de auditoría. Pero esto sería ya como consecuencia de un nuevo impulso que le da la Corte a la actuación del AGN, que nosotros vamos a estimar también de manera presupuestaria. Lo que en este caso sería muy importante es que las previsiones que nosotros elevamos al Congreso sobre la base de compromisos asumidos por el Ejecutivo se cumplan, y de esa manera nosotros vamos a examinar las posibilidades de dar cumplimiento a estas otras solicitudes de la Corte Suprema, y que entendemos que estaríamos en condiciones de hacerlo ya con recursos propios, con el propio, diríamos, personal que está abocado a las tareas ambientales, y también estamos formando un equipo especial para llevar a cabo la muestra y las actividades vinculadas al sistema y a las contrataciones que se lleven adelante, sobre todo, mejor dicho, que se firmen, o que sobre todo de aquí en adelante. Vale decir que hay una tarea muy intensa. Nosotros tenemos que resolver un déficit del pasado. Esto sería importantísimo lograrlo con prontitud, y al mismo tiempo preparar las condiciones, que esto ya sería un nuevo acuerdo, que en todo caso veríamos la forma en que lo podemos tramitar, pero con respecto a actividades que hacen al impacto ambiental y a las contrataciones. No sé si sobre este impacto también vamos a hacer algunas previsiones, aun cuando estamos viendo la posibilidad de llevar a cabo esas dos tareas con el personal capacitado que nosotros tenemos adelante, y lo aplicaríamos la posibilidad de hacer una distribución de nuestros recursos y ver cuál es el plantel que podríamos destinar a esa compleja tarea
de las contrataciones, de examen de las contrataciones, digo con las modalidades de auditoría. Sabemos muy bien que las solicitudes que usted ha formulado, esto lo hago como paréntesis, de información, y las que ha presentado ahora AISA son muy útiles para esa tarea porque vemos que completa la guía de las contrataciones, hasta creo que inclusive la composición accionaria, etcétera, con lo cual esto facilita enormemente la tarea, pero de todos modos va a ser una tarea importante. O sea, de las tareas hacia el futuro, vemos en materia de contrataciones y vemos en materia ambiental que trataremos de ver cómo con los recursos humanos que ya tenemos podemos llevar adelante esa tarea. Pero nos queda pendiente las contrataciones que nosotros hemos hecho en virtud de un acuerdo con ACUMAR, que ya siguen desarrollándose y que hacen específicamente a la asignación y a la ejecución presupuestaria, y que han sido los informes que nosotros hemos señalado en en la última reunión ante la Corte Suprema. No es el ámbito y el lugar para que nosotros pongamos en evidencia algunas discrepancias que tenemos con el Auditor General de la Nación respecto a este tema. Sí quiero decirles que con respecto al Ministerio de Salud y al Ministerio de Desarrollo, la auditoría tiene dentro de cada una de las jurisdicciones un sistema de auditar. Hemos puesto de manifiesto que es muy difícil auditar pensiones, por ejemplo, o el programa Remediar, circunscribiéndolo estrictamente a lo que es. No podemos ponerle el sello a los chicos que son de la Corte, que están en el mandato de la Corte de ACUMAR, o los que están fuera de esto, así que resulta esto prácticamente imposible. Pero bueno, estoy diciendo que no queremos dirimirlo en este lugar. Sí quiero dejar aclarado que de ninguna manera nosotros nos negábamos a auditar, porque a veces se planteó esto públicamente como que nos estábamos negando a que nos auditaran. Si el año pasado pusimos recursos económicos, incluso hasta para comprar elementos para que nos pudieran auditar, es que no estamos en contra de que nos auditen. Por ahí nosotros pensamos que ese recurso económico lo debía tener la AGN a partir de otros espacios del estamento financiero o administrativo y no de ACUMAR, teniendo en cuenta nuestras posibilidades económicas. Aún así, señor juez, quiero decirle que el Consejo Directivo de ACUMAR ha aprobado que se haga un aporte otra vez este año, que se nos presenten las necesidades de esos aportes. Nosotros tenemos que resolver dentro de nuestra disposición presupuestaria hasta dónde llegamos dentro de estos aportes que nos piden, pero quiero demostrar otra vez la buena voluntad de quien en este caso está representando al Gobierno Nacional para que podamos ser auditados hasta las últimas circunstancias y hasta las últimas consecuencias. Si lo quiero decir públicamente, que sí vamos a disponer, lo ha dispuesto el Consejo Directivo, vamos a disponer de un recurso económico para que podamos ser auditados nuevamente.